Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos y nos ponemos en tus manos. Dirígenos y enséñanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a, déjenme compartirles acá. Voy a compartirles acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? No se ve aquí ya. Correcto, sí, estoy viendo. Por acá sí se ve perfecto. Ok, bien. Vamos a avanzar a donde habíamos quedado Ahora sí. para terminar la clase lección número 4. Ok, veamos acá, ¿no? Yo ahí les coloqué en pantalla. Hagamos una lista ¿verdad?, de palabras que describen la maldad del mundo antes del diluvio. Y ¿qué nos muestra sobre el corazón, ¿verdad?, de los seres humanos? Y podemos leer Romanos 3, 10 al 20 y compararlo con los Génesis. Entonces, yo les doy la palabra. ¿Qué pudieran decir ustedes, por lo menos, ¿verdad? En sus propias palabras, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo describen la maldad del mundo antes del diluvio? Está abierto, pues cada uno de ustedes puede participar. Y también, ¿qué nos muestra esto, verdad, sobre el corazón de los seres humanos? La palabra dice que la maldad de los hombres había llegado hasta la presencia de Dios, o sea que el Señor había visto toda la maldad, lo que se practicaba, todo pensamiento siempre se inclinaba hacia el mal. Da a entender de que se había corrompido todo el mundo de tal forma que en su corazón no había ni justicia, ni tampoco había sed de Dios, sino siempre a lo malo. Ajá. Sí, así es, la tendencia del corazón era continuamente el mal. ¿Qué dice Joan? Bienvenida, Florida, buenas noches. Bueno, sí, yo me imagino que habrían, o sea, un libertinaje bastante depravado, adoraciones a otros dioses o a otras cosas, pues que ese creo que es el error, pues, o el pecado más fuerte que puede existir si lo llevamos a escala de cuál es más fuerte que otro, pero sí, algo así tuvo que haber sucedido antes para que el corazón, o sea, para que Dios tuviera esa decisión, pues, de destruir al ser humano. O sea, me imagino que habría mucha envidia, un desorden total que hoy por hoy también lo tenemos, pues. Sí, sí. Permítame y leo 2 versículos de capítulo 6 y dice el 11: y se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que había corrupción, había violencia, y cuando hay corrupción, usted sabe que trae todo su equipaje.
Trae maldad, trae iniquidad, trae perversidad, trae injusticia, trae todo eso cuando se viene lo que es la corrupción. Amén. Amén, amén. Y ve, entonces cuando vamos y leemos Romanos 3, 10 al 20, bienvenida Flérida, Dios te bendiga. Cuando vamos a Romanos 3 y leemos el 10 al 20, ahí vemos las mismas características de estos que estaban antes del diluvio. La misma lista de maldades, vamos a decirlo así, ¿no? Por decirlo así, la misma lista de maldades, de cosas malas, de perversidades, ¿no? Y vemos cómo estaba el hombre o cómo estaba la maldad antes del diluvio. Vemos acá, leemos en Romanos 3, 10 al 20. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, voy a leer desde el 9, ¿no? El 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña, mentiroso, ¿no? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así estaba el ser humano, así está el ser humano. Entonces, porque no hay justo ni aun uno. Dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, lo que hay que estar consciente, no siempre tener presente, es que cuando se viola uno de los artículos, ¿verdad? Uno de los mandamientos, se viola toda la ley. Eso es. No sé si... Hermano, pensando en eso ahora y pensando en lo que dijo que la venida del Señor será como en los días de Noé. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Y pensando, comparando Romano y comparando Génesis, nos damos cuenta que la diferencia no es ninguna. Ajá. Todo está sucediendo tal cual como eso. Y la palabra dice, y la venida del Señor será como en los días de Noé, y será como Sodoma y Gomorra, y lo que estamos viviendo hoy en día es eso. Yo creo que es un cumplimiento bíblico para que pueda manifestarse la venida del Señor Jesucristo. Sí, es lo que estás diciendo, hermano, es así. Yo estaba acá, sí, pensando en eso mismo, iba a decirlo, de que como en los días de Noé, ¿no? Como en los días de Noé, ahora estamos en esos tiempos. Gente mala, gente perversa, gente maldiciente, asesinos, mentirosos, bueno, y de todo lo que ya hemos nombrado. No sé, les voy a dar la oportunidad, Flérida, si quieren compartir algo de lo que es lo que está ahí en pantalla, que estábamos haciendo un comentario cada uno, solo faltas tú. Bueno, sí, me gusta el comentario del hermano acerca de que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Una de las cosas que uno de los ¿cómo se dice? Señales, si podríamos decir, para usar esa palabra, es que el ambiente va a ser como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué vemos? Bueno, la maldad aumentada hasta que se le agota la paciencia a Dios, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra y fue lo que pasó en los días de Noé. Pero con todo eso, Dios les dio tiempo para arrepentirse. Bueno, en el caso de Noé, unos 120 años, tengo entendido, 120 años para construir el arca, y al mismo tiempo Noé estaba predicando, ¿verdad? Diciendo que esa era la manera de salvarse porque venía una destrucción,
o total. Ujú. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? También, o sea, si ponemos las dos eventos o épocas juntos, en el caso de Sodoma y Gomorra era también, ¿qué es lo común? Bueno, el aumento de la violencia, el aumento de la maldad. Las personas están pendientes de otra cosa, no de Dios, la mayoría de los humanos. Y bueno, eso es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, si Dios usó esos dos eventos o épocas de la historia humana para describir cómo sería la época cuando Él viene, como dice mi hermano, estoy de acuerdo. Yo creo que estamos bien cerca. Estamos bien cerca de la segunda venida de Cristo porque es increíble. Es casi no se puede creer el aumento de la violencia, de la maldad y de no querer tener a Dios, no querer ver a Dios, sacar a Dios de todo. Por ejemplo, acá, hace tiempo, ¿verdad? En las escuelas públicas, sacaron a Dios de las escuelas y entonces siguen tratando también de sacarlo, por ejemplo, de todas partes, que no se mencione Dios, que no se, a menos que vayas a una iglesia específica o algo así, o una escuela privada cristiana, pero de otro modo, no, Dios fuera de todo. Entonces cuando se trata de algo, que si orgullo homosexual y todas esas cosas, ¿verdad? O orgullo gay, entonces sí, toda una fiesta, todo, se le abren las manos y las puertas y todo, ¿no? Porque hay que tolerar las diferencias, pero no se acepta a Dios y lo que ellos hablan de tolerar las diferencias es realmente hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios indica. Entonces, sí, discúlpeme lo largo, pero sí es muy, muy, muy importante tomar y comparar lo que está pasando ahorita con lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Sí, y cuando vemos estos tiempos, bueno, postreros, ¿verdad? Vemos también en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, vemos que dice así, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, leemos desde el versículo 1, dice, también debes saber esto, ¿verdad? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, en fin, imagínense, ¿no? Dice el 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la existencia de ella. A estos evitan. Bueno, hay una lista y podemos encontrar lista y lista. Entonces, más o menos para viendo aquí, ¿no? Entonces, veamos la otra imagen que les acabo de colocar acá. Es lo que vemos acá. Dios dice, ¿quién puede leer esta parte, esta primera parte? ¿Uno de ustedes? Lo que tenemos aquí en pantalla. Dios dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lea 1 de Samuel 15:29. Dios se equivocó, se cambió de planes, Dios cambia. Ok, ya eso lo hablamos. ¿Recuerden? Que creo que tocamos ese punto. ¿Recuerdan que hablamos un poco sobre eso? Creo que sí les hice mención. Correcto. Estuvimos hablando, creo que por ahí más o menos quedamos el sábado. Estábamos hablando de que no era, esa palabra no se refiere en el hebreo al arrepentimiento de cambiar de parecer, sino más bien de que le dolió en su corazón. Cuando leemos el texto completo, nos damos cuenta. De todas maneras, vamos acá para ayudarnos, vamos a leer Primera de Samuel. El que lo tenga a mano puede ayudarme, por favor. 15:20. Por acá lo tengo. Ok. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá y se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Muy bien, porque no es hombre para que se arrepienta.
Muy bien, bueno, ya eso sí, es cierto que lo habíamos tocado. Entonces, ¿Dios se equivocó? Ya sabemos que no. Dios no cambia, ya lo sabemos, se cambió de planes, Dios no cambia. No. El plan de salvación se mantiene hasta ahora, todavía. Que el hombre recibió, sí, castigo, sí. Que va a recibir castigo por la desobediencia, si no se arrepiente. Por supuesto que eso lo sabemos. Vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? En su amor, Dios esperó a castigar a la raza humana malvada y rebelde. Ayúdenme acá, vamos con esta cita bíblica, segunda de Pedro 2:5. Algunos de ustedes que lo tenga allí a mano. Segunda de Pedro 2:5. Se me mueve acá la cosa acá. Déjenme ubicarme. Segunda de Pedro 2:5 Ajá. dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Ajá. Vean lo que dice. 2:5, correcto es. Ajá. Vea lo que dice ¿Ya? acá, ¿verdad? En su amor, Dios esperó a castigar a la raza humana malvada y rebelde 120 años. Entonces, ¿qué hacía Dios en ese siglo? Porque es evidencia de su gracia. ¿La ven en su vida hoy en día? ¿Qué dicen ustedes a estas 3 preguntas que vemos acá? Bueno, que Dios, en su misericordia, quería darle oportunidad para que se arrepintiera. Porque Dios pudo haber hecho aparecer el arca. ¿Sabes? No, Dios pudo haber hecho aparecer el arca y ya, y que se metan a su familia rápidamente. Pero no, dio tiempo, todo fue parte del plan. Para darle testimonio a los humanos en esa época, en el mundo antiguo, así se llama antes del diluvio, ¿no? El mundo viejo o el mundo antiguo, para que se arrepintieran. Y lo mismo hace hoy. Dice la Biblia que hasta cuando en la época de los apóstoles, las personas estaban esperando la venida de Jesucristo, y entonces ya decían, pero sí se tarda. Imagínense, si decían que Jesucristo se estaba tardando 30 o 40 o 50 años, no sé cuándo, después que Jesucristo regresó al cielo, imagínense 2000 años después, ¿no? Ahorita. Entonces todavía decían, pero se está tardando. Pero entonces el apóstol les respondía, no es que se está tardando, es que Dios tiene misericordia y quiere que todos se arrepientan, la mayoría de las personas se arrepientan. Entonces allí se muestra el amor de Dios, pero va a llegar un momento que ya Dios no va a esperar más y la puerta del arca se va a cerrar. Ya, ajá. ¿Alguien más quería compartir algo? Sí, hay un pasaje que dice que por su misericordia aún no hemos sido destruidos. Y pensando en lo que decía mi hermana y pensando en algo de lo que Dios ha querido hacer hasta el día de hoy, 120 años duró Noé. Ya nosotros llevamos tantos siglos, ¿cierto? Y que todavía la misericordia de Dios y el amor de Dios para darnos salvación a nosotros todavía sigue intacto, no ha cambiado, aunque se estén dando todas las cosas adversas en contra de Dios, en que se ha ido sacando a Dios de todas las partes. Ya yo a veces digo, hasta desde la iglesia se ha tratado de sacar ya a Dios. Entonces, es algo importante de que Dios todavía, por su misericordia y por su amor,
todavía aún tenga ese propósito de llevarnos a nosotros a una salvación, porque el texto dice claramente que la voluntad de Dios o el plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias. Muy cierto lo que dice Edison. Hasta de las iglesias se ha querido sacar a Dios. Eso es cierto y eso está pasando en muchas congregaciones. Está más el emocionalismo, el sensacionalismo, el yo puedo, yo quiero, yo tengo éxito, yo tengo prosperidad, yo tengo esto, y se ha sacado a Dios incluso el evangelio de los púlpitos, ¿no? Entonces vemos acá, tomando en cuenta la cita bíblica, ¿verdad? ¿Qué hacía Dios en ese siglo, verdad? ¿Qué hacía? Bueno, Dios estaba guardando a Noé. Imagínense que 120 años, ¿verdad? Esperó Dios para castigar a esta raza malvada y rebelde. 120 años. ¿Y qué hacía en ese siglo? Bueno, estaba allí. Primero, Noé estaba diciéndoles que lo que iba a pasar, que el mundo iba a ser destruido, ¿verdad? Predicando, pues, y la gente no quiso escuchar. Pero Dios guardó a Noé y a su familia. Como dice el mismo versículo, pregonero de justicia. Entonces, ¿por qué es evidencia de su gracia? Bueno, porque por amor, solo por su gracia, por amor, Dios les estaba regalando. Bueno, ellos no quisieron la misma maldad, su mismo pecado. Ellos no quisieron subir, pues, creer en el Señor. No quisieron creer en el Señor. Ellos ninguno creyó en lo que pregonaba Noé, en lo que enseñaba, en lo que predicaba Noé. Entonces, pero vemos que ahí estaba el amor de Dios. ¿Dónde lo vemos? Ahí en Noé. Y volvemos a lo que estamos diciendo hace rato, ¿no? Como en los días de Noé, que se les hablaba, nadie hizo caso, vino el diluvio y se salvó solo quienes creían. ¿Quién? Noé y su familia. Solo esa familia se salvó. Noé con esas otras 7 personas, parte de su familia y las mujeres, pues, de sus hijos y su esposa, ¿no? Entonces, vemos aquí la evidencia del amor de Dios, aún salvando. Y no solo eso, o sea, antes, pues, esperando tanto tiempo por la humanidad, dándole el tiempo a la humanidad, malvada y rebelde, 120 años, y no hicieron caso. Entonces, la otra pregunta dice, ¿la ven en su vida hoy en día? Por supuesto. Como estaba diciendo acá Edison, es cierto, no se les dice a la gente, no se les habla de Dios, se les sigue hablando y la gente le saca, vamos a decir la palabra, le saca el cuerpo a Dios. Mucha gente no quiere, está como en los días de Noé, volvemos a esa frase. Cada quien en su maldad, cada quien por su camino, cada quien haciendo sus cosas y no sin tomar en cuenta a Dios. Aquí tenemos, describamos a Noé. ¿Qué podemos decir de Noé? ¿Qué pueden decir ustedes después de Noé? Creo que Joan se desconectó, ¿verdad? Se le cayó la conexión, me imagino que se le fue la luz. Que ese es un problema aquí común ya. Si estás hablando, Moisés, no te escuchamos. ¿Sí me copia a mí? Ah, sí, adelante. Bueno, el problema no es solamente por allá, mano. El problema por acá también es la misma idea. ¿Ya? Ah, ya. Acá llueve y enseguida tenemos el problema. Ah. Pensando en lo que usted dice, describiendo a Noé, la Biblia lo describe de una forma, dice que Noé era un hombre justo. O sea, en medio de una generación injusta, de una generación corrompida, Noé se mantuvo siendo justo e incorruptible, porque yo me imagino que a donde Dios dice que era un hombre justo, y Dios lo miró porque era justo, era porque era un hombre que en él no había corrupción. Me llama la atención eso. Segundo, me llama la atención de él que fue un hombre que a través de que todo estaba corrompido, pudo mantener la familia allí en el vínculo
donde Dios quería que estuviera. Eso me llama la atención de él. Y me llama la atención de él la perseverancia que tuvo durante todo el proceso que Dios lo tomó para que hiciera el arca. Gracias, mi hermano. Ok, algo que quería acá acotar, ¿no? No que no había imperfección y no había pecado en Noé, ¿ok? Sí, no que no había, sí, sí, lo que pasa es que en el caso de Noé, cuando dice que se halló justo, fue por la fe. Recuerden, justo por la fe, somos justificados por fe. Entonces, él fue justo por la fe, no porque no había corrupción en él de ningún tipo, de que nunca pecaba, no, eso es no es lo que está diciendo, porque imagínense que la escritura decía, estamos leyendo hace rato, de que no había justos ni aún uno, ¿no? Estábamos leyendo que el pensamiento del hombre es continuamente mal. Entonces, ¿por qué a Noé se le halló justo? Por la fe, porque él sí creía en Dios. Él sí creía, vamos a decirlo así, en el plan de Dios. Entonces, es como para ahora... Tenía temor de Dios. Ajá, exactamente. Y es como para ahora, como dice Joan, y es como para ahora nuestro tiempo. ¿Qué nos salva ahorita a nosotros? La fe. No que seamos perfectos. No que seamos justos, porque volvemos a la escritura, no hay justo ni aun uno, sino que, ¿cómo Dios nos ve justos? Recuerden esto, siempre a través de Jesucristo. Él nos ve a través de Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos vivir una vida sin pecar completamente. Ni en aquel tiempo se pudo, ni en este tiempo. Recuerden algo siempre importantísimo. Solo Jesucristo, desde el principio, después que Adán pecó, hasta ahora, solo Jesucristo pudo mantenerse puro y sin mancha, y sin pecado. Solo Jesús. No Amén. hay otro hombre en toda la historia. Cuando hace mención a Noé como justo, ¿verdad? Y a que, bueno, no era un pecador, vamos a decirlo así en nuestras palabras, ¿no? No era un pecador pervertido como todo el mundo lo era, sino que era un hombre que, a pesar de ser un hombre, con todas, vamos a decir, las necesidades y con todas las cosas que podemos pasar, recuerden que todos los hombres, cuando pecó Adán, entró el pecado al mundo, incluyendo a Noé y a su familia. Entonces, todos pecaron, pero él es contado por la fe, es que se le llama a Noé justo. Veamos acá, vamos a leer en el libro de Hebreo, para que veamos algo aquí. Hebreo 11:7. Ajá. Exactamente, mi hermano. Mira, muy bien. Mira, Hebreo 11:7. Por la fe, sí. Noé, ¿verdad? Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca, que temor, como decía Joan ahorita, ¿verdad? Con temor, preparó el arca, temor a Dios, ¿verdad? En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia, que viene y vuelve a repetir, por la fe. Entonces, recordemos eso. Correcto. Que lo hizo justo, para poder llamar justo, no porque no había pecado como todo el mundo, me refiero, por supuesto que no era un pervertido, un perverso, no era eso, pero sí tenía pecado como todo el mundo, habían nacido en pecado como todo el mundo, porque todos aquellos, recuerden, después de haber pecado Adán y Eva, todos tienen pecado. Y otra cosa importantísima, no hay un hombre sobre la tierra que no tenga pecado, y no lo hubo sino solo Jesucristo. Por eso, el único que pudo morir en la cruz por nuestro pecado, ese cordero puro, y sin mancha, puro allí como sustituto por nosotros. Amén. Entonces, bueno, podemos describir, sí, a Noé como justo, decíamos, pregonero de justicia, ¿verdad? Ese que llevaba la justicia, y un hombre de fe. O sea, le creyó a Dios, como leíamos ahorita. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, él creyó, él hizo las cosas, aunque no se veían. Tuvo ese temor y preparó el arca, ¿verdad? Donde se iba a salvar él y su familia. Y por esa misma fe,
condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, y repito otra vez el versículo final, que viene por la fe. ¿Alguien más quería comentar algo sobre esto? Bien, ¿quién puede leer Hebreos 11:7? Joan, si lo tienes por ahí, porfa, Hebreos 11:7. Hermano Moisés, si tú estás hablando no te estamos escuchando, tu micrófono está en silencio, Moisés. Si estás hablando no te estamos escuchando. Por acá, Hebreos 11:7. Aunque usted lo leyó ahorita, hermano. Ay, perdón. Dice, Hebreos 11:7 no, hermano. Segunda de Pedro 2:5. segunda de Pedro. Gracias, Joan. 5. Gracias. Por acá la Allá. tenemos. Listo. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok. ¿Ve? Y trajo, bueno, eso lo leímos hace ratito también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en común con Noé? Que somos pecadores. Hay algo que está en común hoy en día, hermano, y es la fe, porque Noé fue justo por la fe, Noé hizo lo que hizo por la fe, y nosotros hoy en día la fe es la que nos ha fortalecido para conocer a nuestro Señor Jesucristo y seguirle, ¿cierto? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿correcto? Ajá. A 1. 11:1. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo creo que ante todo, pastor, ¿me escucha? Sí. Te escuchamos, Moisés. Es que Dios, o sea, nosotros los que Dios nos ha ayudado a separar o nos separó o llegamos a los pies de Él, pues hemos llegado más que todo es por fe. Yo qué día, no sé si fue contigo que te decía que cuál es la diferencia entre un agnóstico y un ateo, pero nosotros no podemos discernir, sino que por fe convencernos de que la palabra de Dios es cierta y por lo tanto debemos de creerle, y al creerle y obedecerle, que es lo más importante, pues podemos ser salvos por la gracia y misericordia de Dios, llevados por la fe. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué tenemos en común con Noé? ¿Qué tenemos en común con Noé? Bueno, tenemos la fe, ¿verdad? En este tiempo, ¿sabe qué tenemos nosotros también? Tenemos la gracia, ¿verdad? Por supuesto, por gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros porque es un don de Dios. ¿Qué tenemos nosotros en este tiempo con Noé? Bueno, en común también, que Dios nos está guardando, que Dios nos guarda, ¿verdad? Que Dios nos guarda también para el día de su venida. Dios nos guarda. ¿Qué tenemos en común? Que nosotros como iglesia debemos llevar también, ¿qué? La gran comisión. Estamos llevando el evangelio, estamos enseñando la palabra, estamos haciendo lo que en aquel tiempo estaba haciendo Noé y que la gente no hacía caso. Aún así, él dejó de decirle a la gente lo que iba a pasar. No, él siguió haciéndolo, y es el papel de la iglesia ahora, pues. Nosotros nos toca. Sí, Y por tenemos que construir nuestra arca. ¿Cómo dice, Joan? Construir nuestra arca. ¿Cómo sería eso? Estamos mandados a eso, estamos mandados a construir una buena iglesia, una buena estructura a nivel espiritual, a nivel que nos permita, o sea, al momento de lo que estamos esperando, pues que sabemos que se va a dar en su debido momento, eso nos va a proteger y nos va a mantener firmes, pues, para la obra, ya el propósito de Dios como tal, como Él lo quiere desarrollar. Por eso es que tenemos que mantenernos en esa esperanza, en ese sentir, pues, de fe, precisamente, así como lo hizo Noé. Si los animales entendieron a Noé, pues ahorita es más fácil que muchos nos entiendan. Sí, pero qué cosa, ¿no? Uno siempre dice eso, como dijiste tú al final, ¿no? Que
que hay un chiste Pero- que dice que los animales, que el burro fue más inteligente, que el burro se montó, ¿no? Pero decías algo, la manera, es interesante la manera como dices, Joan, no, construir nuestra arca, ¿no? Y dijiste algo, ¿no? Es decir, nuestro sobre la doctrina sana, pues sobre la palabra, una fe sólida, sustentada, por supuesto, en la palabra de Dios. Moisés iba a decir, hermano Jackson, tienes hay ahí, algo hermano, que me perdón, llama hermano Edison, tienes como un aire que te está pegando el micrófono, un ventilador, algo allí que te El hace... ventilador. Listo, listo, Ajá. listo, listo. El ventilador. Ahora sí, correcto. No, yo me acordé ahora que el hermano dijo así, me acordé de un texto bíblico que dice que el burro conoce el pesebre de su amo, el güey conoce ya, pero más tú, oh Israel, no has conocido, no quieres conocer. Algo así dice el texto. El burro conoce a su amo, el güey conoce su pesebre, pero más Israel no ha querido entender. Entonces, parece que hubo más obediencia por ese lado que, que la que nosotros hoy en día de pronto hemos manifestado, o nosotros no, porque hemos tratado de vivir una vida agradable a Dios cada día obedeciéndole, pero mirando lo que se vive hoy en día, la gente, volvemos al caso de que decía el hermano ahora rato, se ha sacado a Dios, ¿ya? Y nos hemos olvidado de Dios y de pronto estamos aún peor que los animales que obedecieron cuando Dios los llamó que fueran al arca. Gracias. Ok, hermano. Gracias por tu participación. Ok, sigamos. La justicia. ¿Qué pensamos? Bueno, cuando escuchamos justicia, sí, podemos imaginarnos que, ¿verdad? Como dice acá, que viene de la sala de juzgado. Nos imaginamos un tribunal, un juzgado, algo así. Declaración de inocencia. Abraham la tenía también, nosotros también, ¿verdad? La justicia viene, dice, de la sala de juzgado, la declaración de inocencia, que por supuesto dice aquí en Génesis 15:6. Por favor, uno de ustedes que pueda irla buscando, me ayuda por acá, nosotros también. Vamos a leer Génesis 15:6. El que lo tenga puede leerlo. Antes de leer Génesis, voy a la cita que tú decías, hermano, la que se me iba a pasar por alto, la cita que tú decías, que hacías mención, es en Isaías 1:3, Isaías 1:3, lo que estabas mencionando tú, Manuel Edison, que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿no? Parece un chiste, pero es una realidad, ¿no? Sí, correcto. Así están muchos, así es. ¿Cuál es la cita, hermano? ¿Puedes repetir la cita? Isaías 1:3. ¿Cómo? Génesis 15. Génesis, Ya, perdón. Génesis Esta es la que le acabo de dar. Isaías 1:3. Perdón. Sí, la que me acababa de decir, pa. Isaías 1:3. Ok. Isaías 1:3. Pero, Moisés iba a decir algo. Delante de Moisés. No, era para corroborarle eso, pastor, Isaías 1:3. Muy bien. Que está... Si tienen, por favor, Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Ok. ¿Se ve? Ahí está también, ahí que se está mostrando la fe. La fe. Ok. Ustedes leen lo que está aquí en pantalla. Cuando leen esto, ¿qué les viene a la mente? Vean, la justicia, ¿no? Viene de la sala de juzgado. Hay un juicio. Hay una declaración de inocencia. ¿Por qué? Por lo mismo que Abraham también la tenía, por la fe. Y nosotros también
por la fe. ¿Alguien quiere comentar algo acá? ¿Se dan cuenta, no? Ahí está como el juicio ya, ¿verdad? Está acá, se va a hacer justicia. Y por eso se coloca aquí que viene de la sala de juzgado. Entonces hay una declaración de inocencia. ¿Cómo? Por fe. Entonces Abraham también la tenía. ¿Qué tenía? La fe. Nosotros que tenemos hoy en día, que debemos tener también, o que tenemos, porque viene a través de la palabra de Dios, la fe. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esto acá? Bueno, Dios es un Dios justo. Uh-huh. Y Él decide hacer lo que Él decide hacer. Pero Él ha puesto leyes en el universo, ¿verdad? Que se cumplen y punto, y Él no las cambia. Entonces, una de estas leyes, digo yo, porque no encuentro una palabra mejor, es de que la paga del pecado es la muerte, punto. O sea, el delito es el pecado, ¿verdad? La desobediencia. Y lo que está escrito en la justicia divina es que el que desobedece muere. Así es, eso no ha cambiado. Fue desde el principio, todavía está, ¿verdad? Esto no ha cambiado. Y entonces, o sea, alguien tiene que morir. Entonces, esa es la, ¿cómo se dice? Como el veredicto, pues o sea, eso tiene que ser, alguien tiene que morir por el pecado. Entonces, en el pasado, ¿verdad? So, obviamente sabemos que es Jesucristo porque lo hizo, pero ya la promesa venía desde el jardín de Edén, de que ya el Hijo de Dios pagaría por eso. Entonces, en el pasado entendemos, ¿verdad? Ya todavía Jesucristo no había nacido, pero ellos tenían su manera, o sea, Dios había implementado, ayúdenme si no sé cómo describir mis palabras, ¿verdad? La manera, el camino para que los seres humanos, ¿verdad?, fueran declarados inocentes. Y entonces aquí entendemos entonces que era porque creían la palabra de Dios, Padre. Creían la palabra de Dios, creían lo que Dios decía y entonces les era contado por justicia, ¿verdad? Como Abraham, como Noé y los grandes padres de la fe en el Antiguo Testamento. Entonces, pero nunca cambió de que alguien tenía que morir por el pecado que ellos cometieron. Entonces viene Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se cumple la promesa de la paga que Jesucristo pagó. Él fue el Cordero perfecto de Dios para pagar por nuestra muerte. Él murió. Entonces ahora nosotros creemos, ¿verdad? Todavía está la fe, creemos en Jesucristo, creemos en su sangre preciosa que fue derramada para salvarnos, para que no muramos. Entonces, es lo que me vino a la mente, que el veredicto no cambia, alguien tiene que morir, punto. Pero Dios puso algo dentro de la ley de que, ok, yo los quiero tanto, son mi creación, y voy a proveer un camino para salvación. Y entonces, ya una vez más vemos el amor de Dios por sus criaturas, ¿no? Bien, bien. Ajá, ¿alguien más quiere compartir algo? Hay un texto que, ahora que la hermana dice así, hay un texto que dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado, ¿cierto? No hay redimisión de pecado. Ajá. Entonces, pensando en todo esto, podemos tener nosotros una certeza que somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos. Y por que debemos mantener siempre la mirada puesta en Él para poder tener una vida digna y agradable a Dios. Eso fue lo que hizo a Abraham. Abraham, a través de todas sus dificultades, a través de todos sus problemas, su fe y la mirada hacia donde Dios lo llevaba, ¿cierto? Él no quitó la mirada hacia donde Dios lo llevaba, porque dice que salió de Ur a la tierra a que Dios le mostraría. Y yo creo que hoy en día estamos en la misma posición. Estamos en la posición de ir
a la tierra que Dios nos va mostrando a donde Él nos quiere llevar. Yo creo que ahí está la idea de la fe, la obediencia y tener siempre la mirada puesta en el propósito y el plan de Dios. Gracias, hermano. Amén, amén. Yo quería... Pastor, adelante, hay algo que es bueno aclarar, es que en los tiempos antiguos, hablando del Antiguo Testamento, para redimir pecados se hacían holocaustos con, digamos, animales puros o buenos, porque también si lo hacían malo, pues no servía. Pero la promesa de Dios, como lo dijeron aquí mis hermanos, es que Él vendría también precisamente a derramar hasta su última gota de sangre con tal de redimir nuestros pecados, y entonces ya no se hacen holocaustos, sino que Dios pagó el precio de nuestros pecados con su última gota de sangre. Ajá. Bueno, gracias por la participación, ¿no? Sí, todo se centra, recuerden esto, ¿no? Todo se centra en la obra de Jesucristo como redentor y como sustituto. Y que por Él, pues, por su obra, nosotros tenemos la vida perdurable, la vida eterna. Y recuerden algo también que se me viene a la mente, porque estoy hablando de la vida eterna. La vida eterna no solo después, la tenemos ya. Porque creemos en el Señor, ya tenemos vida eterna. Y me explico, no es que este cuerpo no va a morir de la carne, no, sabemos que la carne va a morir. Pero ya nosotros, el que está aquí en nosotros, ese que habla por nosotros, ya tenemos vida eterna en Jesús. Entonces, todo lo que había contra nosotros, todas las cosas que habían, los decretos contra nosotros, el Señor la anuló, la clavó allá en la cruz. Allí nos hizo libres por fe. Entonces somos declarados inocentes, ¿verdad? Por esta fe, y por esa fe nosotros, pues, Abraham. Repítanos, hermano Jackson, porque se nos fue el audio. Ok, estaba diciendo que... ¿Sí me escuchan ahora? Correcto, hermano, lo copio. Ok, estaba diciendo que, bueno, Jesús, ¿verdad? Es el centro de todo esto, es el centro. Voy a decirlo en otras palabras, lo mismo, ¿no? El centro de todo lo que es la palabra de Dios es Jesucristo mismo, ¿verdad? El hecho de que Él murió por nosotros, ustedes mismos lo dijeron en sus palabras, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Él clavó allí en la cruz todo aquello que había contra nosotros y somos declarados inocentes por su muerte inocente. Somos declarados inocentes. ¿Y por qué? Por esa fe que Dios mismo puso en nosotros, que creemos en ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, lo que Él hizo en la cruz. Yo quiero compartirles un versículo, una cita bíblica en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, que dice Colosenses 2, 14, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El Señor hizo eso. Y el Señor, bueno, perdonó todos nuestros pecados. Y como les decía, el centro de todo lo que enseñamos, el centro de todo, ¿verdad? Por eso nos llamamos cristocéntricos. Viene a ser Jesús, por ser Él pues el mismo, ese plan de salvación que el Señor tenía para la humanidad. Bien, aquí vemos en la siguiente imagen que acabo de colocar, Dios hizo una promesa firme, llamado un pacto a Noé. Podemos ver en Primera de Pedro 3, 20 y 21, Primera de Pedro 3, 20 y 21, ¿ok? Si el que lo consiga primero puede leerlo, por favor. Primera de Pedro 20, 21.
Aquí está, hermano. Capítulo 3, Tres, versículos 20. 20 y 21. Ajá. Ok. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitado las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Amén, amén. Vemos acá, ¿verdad? Dice, para ver una comparación con el bautismo. Vemos aquí, Dios hizo otra vez, Leo, ¿verdad? Una promesa firme llamada un pacto a Noé. Y lo vemos acá. Vemos que dice que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual las pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Está haciendo aquí, es una comparación, ¿verdad? Con el bautismo, ¿verdad? Dice salvadas por agua. Por eso vemos acá para hacer una comparación con el bautismo. Entonces, ¿cómo puede darles alegría? En este tiempo a nosotros sería la pregunta. A ver qué dice acá. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo lo interpretamos ahora? ¿Cómo puede darnos el bautismo alegría en este momento? Vamos a decirlo así, pues. Y todo esto que está. El bautismo en agua, que eso está haciendo referencia a la Escritura. Moisés, si estás hablando, pusiste el micrófono otra vez, hermano, en silencio, y no te podemos escuchar. Aló, ya le escucho. Ahora, Aló. ahora sí. Precisamente porque o sea, digamos en el diluvio fueron salvados del agua, ¿sí? Ajá. Las 8 personas que fueron sus 3 hijos y las esposas y su esposa y Noé. Entonces, hoy por hoy, nosotros al recibir el bautismo, también es por agua, porque ella incluso dice, el agua corre y nunca vuelve aquí mismo. Entonces, ella arrastra nuestros pecados y cuando nos somos inmersos en el agua, ya sale nuestros pecados y renace nuestro nuevo hombre. Esa es la simbología que tengo yo del bautismo. Y por ser en agua, entonces, se sumerge, muere todo el pecado y nace el nuevo hombre por fe. Entonces somos salvos. Ok. Algo acá. Recuerden algo importante, porque cuando usaste la palabra simbología, recuerden, el bautismo no es simplemente un símbolo, recuerden, no es un símbolo. Por eso estamos hablando acá, vean, el bautismo más que un símbolo, o sea, porque mejor dicho, no voy a usar esta palabra más que un símbolo, corrijo. El bautismo no es un símbolo, es un sacramento, así como lo es la Santa Cena, que forman parte de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Bueno, el Evangelio, el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué es lo que creemos por la Escritura? Que los tres tienen poder perdonador. ¿Ves? Por las Escrituras. Por eso no es un simple símbolo el bautismo, ni tampoco la Santa Cena, que eso lo vamos a ir aprendiendo también. Pero para tocar aquí la parte del bautismo, quiero compartirles una cita. Luego la otra parte que usted dijo, pastor. Dijo el bautismo, la Santa Cena, ¿y cuál otro? Ok, sí, ¿La palabra? los medios de gracia, el Evangelio, y la Santa Cena. O sea, tienen poder para perdonar, tienen poder perdonadores. Entonces, ¿cómo nos puede dar la alegría el bautismo en este tiempo? El bautismo en agua. Es porque también el bautismo es para perdón de pecados. Ahora, ¿dónde vemos esto? Vamos a ir a Hechos, capítulo 13, versículo 24. Hermano Jaro,
Jackson. Algo que, Jackson, perdón, estaba con Jaro ahora mismo. Algo que me llama la atención del bautismo es que mismo la palabra dice, ir y hacer discípulo de que creyere y fuere bautizado, este será La salvo, gran comisión. ¿cierto? Lo dice la Biblia así. 28. Y recuérdese usted que también hay un texto que se me escapa la cita ahora, de que habla de que el pueblo de Israel fue bautizado cuando pasó allá por las aguas, ¿ya? Cuando pasa por ahí, dice que el pueblo de Israel fue bautizado. O sea, el fundamento del bautismo en la vida de nosotros como cristianos es un fundamento de certeza, fe y obediencia a Dios, que es el mandato de Él. Gracias, Amén. Amén. Muy bien lo que dijiste. Ahora, voy a decir dos cosas, pero voy a leer primero la cita bíblica para apoyar lo que estoy diciendo, que el bautismo también es para perdón de pecado. Pueden tomar nota. Lucas capítulo 3, versículo 3. Bueno, podemos ver en otra cita, pero una para que nos apoyemos acá. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y también vemos en Hechos capítulo 13, versículo 24, dice que antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento también. Bueno, y para perdón de pecado. Entonces sabemos que la alegría que nos da es que el bautismo también es un sacramento, ¿verdad? Parte de ser un medio de gracia para perdón de pecado. Pero aclaro algo, ¿no? Algo para que no vayan a decir algo después y se malentienda. No quiere decir esto, el bautismo es algo que Dios hace para nosotros, no nosotros para Dios, sino que Dios hace para nosotros, ¿verdad? El bautismo. Y entonces lo hacemos, por supuesto, por amor, en amor y en obediencia a Dios y en amor hacemos esto, ¿verdad? Nos bautizamos, un creyente que reconozca a Jesús, pues, que cree en Jesús como su Salvador, por supuesto va a proceder al bautismo. Ahora, esto no quiere decir que si en ese proceso la persona cree en el Señor Jesucristo, porque ya el Señor puso la fe en su corazón, y muriera sin ser bautizado, no va a ir al cielo. No podemos pensar eso, ¿ok? Porque entonces negaríamos la obra que hizo Jesús, para comenzar, con el ladrón, el delincuente en la cruz, cuando él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y él no tuvo el tiempo pues para ser bautizado. Pero tenemos que entender que la Escritura dice que también el bautismo es para perdón de pecado, así como lo es la Santa Cena, así como esos dos sacramentos, pues, y como el Evangelio viene siendo un medio de gracia. ¿Bien hasta aquí? Sí, señor. Ok, creo que ya me dan unos minutitos más para terminar con la lección hoy. ¿Me regalan unos minutitos? Vamos a terminar el día de hoy. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Sí, Vamos a terminar el día de hoy. Ok, para no dejar la mocha, porque ya tenemos dos días seguidos. Yo igual les voy a pasar, como le estaba comentando a Moisés, que les voy a pasar el link de la grabación de la clase 1, la 2, la 3, parte A, y la 3, parte B, y la 4 cuando suba también se la pase, para que el que quiera un repaso o algo, al que haya faltado alguna de las clases, pueda verlo. Ok, aquí vemos un principio de la interpretación. Hemos leído muchos versículos que se tratan de Noé y el gran diluvio, que son esparcidos por toda la Escritura. ¿Qué puede decir sobre la unidad de la Escritura? ¿Qué pueden decir ustedes sobre eso entonces? Están leyendo lo que está ahí, ¿verdad? Hemos leído muchos versículos que se tratan de Noé y Que del diluvio. la misma Biblia, la Escritura lo que hemos venido diciendo, pastor, que la misma Escritura se corrobora con la misma Escritura. Uh-huh. Sí, o sea, como está a lo largo de la cuestión de Noé en toda la Escritura, entonces que la misma Escritura es corroborada con la misma Escritura. Muy bien. Era lo que hablamos hace rato. ¿Alguien más?
¿Qué puede decir sobre la unidad de la escritura? Que el autor intelectual es uno solo, Dios. Muy bien. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? Me recuerdo de un texto que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y comienza a decir lo que dice Timoteo. Ajá. Y pensando en algo sobre que la Biblia no se contradice en sí misma, ¿cierto? Aunque a veces pareciera que se diera eso, pero no se Ahora tengo que contradice, estoy en una clase. Ujú. ¿ya? Aló, Ella, estoy en ella, una clase de internet, ya te llamo. Ya te llamo, ella- estoy en una clase por internet. eh, ya, sigo. Adelante, Juan. Entonces, eh, 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 podemos decir que la Biblia no se contradice y que la Biblia se puede interpretar en sí misma. Ella misma da pie para interpretarse ella misma. Entonces, hay una unidad tan exclusiva y en ella podemos ver nosotros la magnitud de lo que Dios quiso hacer, lo que Dios quiso hacer, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Se encuentra todo en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más quiere compartir algo sobre la unidad de la escritura? Bien. Sí, Edison, sí, creo que fue el que dijo, sí, lo que dice segunda Timoteo, ¿no? Interesante, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, es verdad. Él dice, bueno, yo estoy para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Y cada uno de ustedes dijo algo importante. Uno de ustedes dijo algo importante, ¿no? Bueno, Freida decía el mismo autor, ¿cierto? ¿Verdad? Cómo la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y lo que podemos ver es que, o sea, el ver todos estos versículos, uno por aquí, por allá, y todos tienen, ¿verdad? Estos tratan de lo mismo, o sea, de Noé, nos da a entender claramente, podemos ver cómo la escritura es una sola misma, por supuesto, el mismo autor, es Dios mismo, es la importancia de poder entender que no podemos sacar un texto fuera de un contexto, no solo del contexto inmediato, sino de todo el contexto bíblico. Entonces, repito lo que dije hace rato, cuando estudiamos la escritura, ella se interpreta por sí misma, es uno de los principios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos el contexto y después no solo ese contexto, sino un contexto global, que entonces aquí es donde vemos toda la unidad de la escritura. Seguimos. Vamos entonces acá con las preguntas para consolidar, que siempre hacemos. Ustedes han notado que el patrón que hemos estado llevando sobre los estudios tienen que ver con las 4C, ¿verdad? Que de alguna manera ustedes estamos haciendo el estudio llevando las mismas 4C que nos van a ayudar también para hacer el proyecto para este curso. Entonces, uno de ustedes, ¿de qué se trata la historia? ¿O de qué se trata la historia? Lo que el estudio que hemos visto hasta ahora. ¿Quién puede decir? ¿Está calladito? El diluvio de cómo Dios destruyó lo que había creado y hacia los humanos y los animales terrestres y cómo salvó a una familia. Preservó la especie, tanto la humana como la animal. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir algo? Bueno, Yo creo que aquí tenemos que
que Dios en su infinita misericordia siempre quiso preservar, a pesar de que se había como equivocado con la creación del hombre y los animales, pero más que todo con el hombre, él quiso preservar su mayor creación, que fue el hombre. Pero entonces lo hizo de tal forma que fuera, digamos, con una familia justa, porque hablamos de la familia, en el caso de la familia de Noé, que fueron las 8 personas que fueron salvas, incluido él, y los animales puros, y los impuros dejó solamente de una pareja, el otro llevó de 7 parejas. Ajá. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, la historia en sí se trata de la que estamos viendo, se trata directamente de lo que fue el diluvio, el proceso de Dios con Noé en el diluvio, ¿ya? Bueno, antes del diluvio, el proceso de Dios con Noé antes del diluvio, porque ya cuando ya llega el diluvio, ya es otra etapa en la vida de Noé, pero se trata de la, la meta o el propósito de Dios de perseverar, de guardar su creación. Ajá. Claro. Muy bien, muy bien. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? El no escuchar las advertencias de Dios. Ajá. Bien. ¿A escuchar? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Sí, me enseña de que debo de confesar o pedir perdón por no obedecer a Dios en su propósito, y también eh, la falta de confianza en Dios. Ok. Falta de confianza en Dios. Bien, voy a retroceder acá un poquito, ¿eh? Para que esto nos va a servir, recuerden que esto nos va a servir para nuestro proyecto, ¿no? También, la idea de... Entonces, aquí por lo menos de qué se trata la historia, ya ustedes comentaron algo, ¿no? Sobre todo lo que uno siempre, como para darles como un refuerzo, pues, o un recordatorio a lo que también vimos en el primer curso en MIT para prepararnos para el proyecto, ¿no? Entonces, sobre todo acá es qué está haciendo Dios acá, qué hizo Dios en esta historia que acabamos de ver, que acabamos de contar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios por su pueblo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Bueno, salvando, ¿verdad? Salvando, Él quería salvar a la humanidad, Él quería, y salvó a Noé y a su familia. De alguna manera, salvó a la humanidad también, porque de ahí dependemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahorita? O qué está haciendo, mejor dicho, el pueblo de Dios ahorita. ¿Qué está haciendo su pueblo ahorita? Bueno, nosotros estamos también, como pregoneros de justicia, también llevando el evangelio. De alguna manera, eso también podemos decirlo allí en esta pregunta, ¿no? En la pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar? Bueno, aquí estamos, de alguna manera, recuerden, estamos reconociendo que somos culpables del pecado, que no hemos cumplido, bueno, pues yo creo que a veces ni al 50% con lo que Dios dice que tenemos que hacer y con lo que Él dice que no debemos hacer. Que recuerden que eso le conocemos como ley, a eso le llamamos ley, ¿verdad? Cuando se nos menciona la ley del Evangelio. También acá, ¿qué podemos decir? Que, ¿verdad? Y que podemos nosotros, por lo menos cuando vamos a enseñar a otros alumnos, que ellos entiendan cómo han desobedecido a Dios y que necesitan su perdón, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando podemos ver qué es lo qué es eso cuál es esa ley que me está diciendo a mi corazón, que me está diciendo que en qué estoy fallando, ¿no? ¿Qué me hace sentir triste? Adelante. Hermano,
acá yo escuchándolo a usted hablar, me pongo a pensar que sí, en realidad hemos, o sea, de cierta forma fallado, pues, ante lo que, o sea, ante el llamado que ya nosotros como conocedores un poco más de la palabra, de ya saber las experiencias que cada uno hemos podido tener, hemos estado un poco, o sea, desviado en el propósito de Dios, porque Dios de cierta forma nos llama. Llamó a Noé. O sea, cuando Dios nos llama a través de un proceso, nos está llamando para nosotros buscarlo a Él y entender quién es Él. Él se nos da a conocer. En cierto momento de nuestra vida, nosotros tuvimos que haber pasado por una situación que nos lleva a Él. Lo mismo creo que en eso estaba pasando a Noé. Entonces, en ese llamado tenemos que, o sea, yo me atrevo a decir que si he tenido, o sea, un desvío en el sentido de que ya sé que tengo que salir a buscar, a ser discípulo, a llevar el evangelio, de manera, como lo hizo Noé. Noé le dijo a la gente que se iba a venir un diluvio, que tenía que, y a él lo creyeron, fue loco. Sin embargo, Noé tuvo la fe en Dios y confió tanto en Dios que pues no le hizo tanto caso. Y hoy por hoy nosotros tenemos, y conozco personas pues que tienen cierta forma de decir y hablar de Dios delante de cualquier grupo de personas, indiferentemente la condición social o religiosa que tengan. O sea, nosotros debemos de hacerlo. Ya quedará de parte de que a quien le llevemos la palabra o le llevemos el mensaje de Dios, que hoy por hoy nosotros lo entendemos. No podemos reservarnos tampoco. Debemos cumplir y sacarlo. Pues, y en muchas cosas, a mí me ha pasado, me ha sucedido, que he querido hablar, pero me he reservado eso. O sea, y eso que creo que eso podría ser un pecado que hay que confesarlo, pues buscar la manera de salir, pues, y decir, mira, va a pasar esto, la palabra te dice esto, y basarse en mucho lo que dice la palabra. Y eso creo que pudo haber pasado con Noé también. O sea, en eso no podemos estar nosotros pareciendo hoy a Noé, pues que en muchas oportunidades nosotros hemos tenido ciertos llamados de Dios y que debemos hacer tal cual las cosas que Él nos está indicando, porque de cierta forma Dios a uno le habla, o sea, de muchas maneras, y a veces uno queda sorprendido, Dios mío, gracias, esto es así, porque se te ilumina la mente estando, o sea, cuando se está en constante sintonía con lo que es su palabra. Era lo que quería confesar, fue el pecado que... Gracias, Giovanna. Sí, vean, y por eso también, ¿verdad? Acá dentro de esto, es importante cuando nos toca enseñarle a las personas, o sea, ¿cuál es el fin de la ley de Dios, no? ¿Cuál es el fin de la ley de Dios? ¿Y por qué es tan importante hablarle? O sea, tenemos que nosotros no hacer notar eso, pues la importancia de hablar de la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra, o sea, de lo que nos muestra o nos dice, mira, en esto está fallando. Esa es la ley, la que nos muestra, la que nos dice, en esto está fallando. Como lo dice, vamos a leer rapidito acá, Romanos 3:20. Creo que esta es la cita por acá, Romanos 3:20. ¿Ves? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por eso aquí en esta pregunta recalco que es importante enseñar, ¿verdad? Hablar de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la persona aprende, se da cuenta de que tiene que confesar. Bien, vamos con la otra pregunta para avanzar. ¿Dónde veo el amor? Para ver, sí, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces, veamos acá. Bueno, adelante, yo creo que ya con el simple hecho de buscar y querer preservar al ser humano cuando Noé, que solamente ya el preservar, o sea, lo que es la
a decir, la especie humana, pues al ser humano como tal, ya ahí hay mucho amor de él hacia nosotros, porque siendo otro simplemente elimina todo, pero hay ese amor paterno, pues que ve todavía el Señor hacia nosotros. Pues. Amén. Vean, ¿sí? ¿Dónde ve el amor de Dios en esta historia? Sí, ¿qué enseñamos nosotros aquí? Como lo estás diciendo tú ahí también, Joan, ¿cierto? ¿Qué enseñamos entonces? Como para manera, yo estoy como, ¿no? Como reforzando las preguntas y la forma también en responder para cuando enseñemos, ¿no? ¿Qué vemos acá? Bueno, esa buena noticia. ¿Qué? Eso, que el Señor estaba preservándonos y al mismo tiempo preservándonos, ¿no? Y ahí es cuando le preguntamos dónde veo el amor de Dios allí, en esa historia, es eso. O sea, esa buena noticia, el Evangelio. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Y qué sigue haciendo Dios por mí? También ¿qué queremos ver acá cuando vemos esta pregunta y cuando estamos diciendo a las personas? Bueno, que queremos ver las promesas, la misericordia, el perdón de Dios. Así que en cada lección, como les decía en la anterior, hay que enseñar la ley. En cada lección también es necesario enseñar el evangelio específico. Es decir, el evangelio específico es esto, las buenas noticias, lo que Dios hace por nosotros, donde se muestra allí y vemos el amor de Dios reflejado. Amén. 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? ¿Alguien más? ¿Han calladitos los demás? Bueno, ve acá. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? También a modo de refuerzo. Bueno, aquí nuestra respuesta, por supuesto, tiene que ser una respuesta a ese evangelio, a ese amor de Dios, a esa gracia de Dios. ¿Cómo? En acciones y palabras. Esa es una de las cosas que también enseñamos, que es importante identificar, pues, cómo poner en práctica nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo yo la voy a poner en práctica? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pedir? Entonces, respondemos a esto, a esta salvación que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? ¿En qué? En oraciones de agradecimiento. Pudiéramos decir aquí la manera de oración. ¿Por qué no? Pudiéramos decir, bueno, que estamos agradecidos con el Señor, en primer lugar, ¿verdad? Primero, pedimos que el Señor nos dé la oportunidad de poder seguir compartiendo con otros el mensaje y hacer su voluntad, lo que Él quiere, pues. Lo que Él quiere hacer, cumplir la voluntad de Dios. ¿En qué? ¿Por qué quiero cumplir la voluntad de Dios? ¿Por qué quiero llevar una vida santa o de santificación? Por agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Amén. ¿Alguien quería compartir algo más? Bien. Adelante, adelante. Yo había estado hablando y mi micrófono estaba cerrado. Después me di cuenta que nadie me estaba escuchando. Todo está bien, podemos continuar. Ok. Bien, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Bueno, ¿con quién vamos a compartir? Con quienes lo estamos haciendo, ¿cierto? Con todo el mundo, porque así como mencionábamos hace rato, ¿verdad? Y hizo a la mención Edison, ¿verdad? Que como en los días de Noé, seguimos nosotros en este tiempo también predicando, como en los días de Noé, que el Señor va a venir. Y que bueno, que es tiempo, hay el tiempo para que la persona, no rechace el Evangelio y al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, un repaso de considerar aquí rapidito, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Recuerden que son preguntas cerradas, son muy básicas, acá no hay mucho debate, solo hay una respuesta correcta normalmente, por lo menos los ejemplos, recuerden eso que lo vimos en M aquí, qué, dónde, cómo, quién, también van incluidas aquí las preguntas que se contestan con un sí o con un no. Por ejemplo, en esta lección la vimos creo que la semana,
sábado, creo que hicimos mención a eso, ¿no? Qué largo y ancho, o no sé si esta pregunta se la hice, ¿no? Qué largo, ancho y alto sería el arca. Ya sabemos por la escritura que especifica las medidas, ¿verdad? Es una pregunta cerrada. ¿Qué tan larga es el arca? ¿O qué alta? ¿O qué ancho? Son preguntas cerradas porque eso tienen una sola respuesta, ¿verdad? Entonces, eso allí. Es solo para un repaso acá. Preguntas abiertas, recuerden, son más avanzadas y a veces ni siquiera son preguntas. La pregunta es una llamada a la acción. ¿Por qué? ¿Verdad? Describe, explica, muestra, compara, elige, comparte, cambia, escribe, distingue, soluciona, haz una lista de. ¿Qué opinas de? ¿Cómo se aplica? Entonces, ¿cuál es la desventaja de usar las preguntas abiertas? Ya podemos saber que de la ventaja de las preguntas abiertas, recuerdan cuáles son, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Por lo menos una, que mencione uno de ustedes. Una ventaja de las preguntas abiertas, ¿cuál será? Creo que da la oportunidad para la persona que va a responder de poner su propia opinión. Pudiera ser, ¿verdad? Bien. Y una desventaja es que a veces como que se pudiera alargar, ¿verdad? O terminara a confundir muchas veces, ¿no? Pero bueno, pero ayuda, como ventaja, ayuda sí, a las personas a exponer su punto también. Bien, ya para terminar con la lección de hoy, ya ustedes saben, ver el video para la lección 5, yo les voy a pasar el enlace, Noé sale del arca. Y el proyecto final, recuerden, elijan una historia de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11, con quién la van a compartir, preparen un plan utilizando los 4 pasos que han aprendido, grábenlo y ya vamos, yo les voy a pedir que para la próxima clase, para el sábado, tengan por lo menos ya decidido cuál es la historia que ustedes van a escoger, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a... ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien hasta acá? Ya va, espera, porque nosotros debemos tomar una porción de Génesis, de Génesis, del Génesis que estamos estudiando, ¿verdad? Capítulo 1 al 11. Del 1 al 11, del 1 al 11. Del capítulo 1 al capítulo 11. Ok. Escoger una historia de allí para su proyecto. ¿Ok? ¿Y con quiénes la van a compartir? Si la van a compartir, por decir, bueno, Moisés la va a compartir en la escuela dominical de la iglesia de allá, entonces él la va a grabar allí, él dice si lo va a hacer así. Pues. Y recuerden siempre preparar el plan utilizando los 4 pasos que ya hemos aprendido y que hoy por lo menos yo estaba dándoles un repaso acá. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, pastor. Bien. Bueno. Todo bien, gracias. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo con la clase. Gracias por los hermanos que pudieron conectarse y escuchar tu palabra, Señor. Podemos compartir juntos acá. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos sabiduría cada día, Señor. Te pedimos sabiduría. Guíanos siempre en el estudio de tu palabra. Una bendición para cada uno de mis hermanos donde se encuentren, Señor. Te lo pedimos en el nombre de... Amén. Igualmente para usted, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Que lo preserve para que nos siga enseñando más y compartiendo. Amén. Amén. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Hermano, una preguntita. Vamos a ver el Génesis hasta el capítulo 11. Hasta aquí son solo 7 lecciones. Ajá. 7 lecciones. Y las 7 lecciones, ya te digo acá, porque por lo menos en este tratamos 7 lecciones y vamos a estar hasta el capítulo 11, ¿sí? De Génesis. No sé si en el siguiente curso, creo que no recuerdo bien ahorita, no te voy a decir para no equivocarme, pero estos estudios llevan una continuidad. Entonces,
No te voy a decir si exactamente vamos a comenzar después del 11, pero sí, termina hasta el capítulo 11 de Génesis. Perfecto. Bueno, De todas maneras, vamos a estar siempre en contacto. Listo, padre. Bien, bueno. Muchas gracias. ¿Puede despedirse, hermano Joan, de una vez? sí, claro, bueno, agradecido primeramente con Dios, la oportunidad que se nos brinda, al grupo, bueno, que Dios los bendiga, y nos vemos el próximo sábado. Amén. Moisés, ¿puede despedirse? Igualmente, darle primero de todo la gracia y a Dios por habernos permitido el estar reunidos en el día de hoy, que a pesar de las inconsistencias pudimos disfrutar de una buena clase y que nos bendiga también a nosotros y nos ilumine para poder ser difusores de ese gran mensaje que Él quiere para con nosotros en la gran comisión. Y que Dios bendiga a todos los participantes e igualmente a nuestras familias para que podamos también estar bien en todo sentido. Amén. Flérida, ¿puede despedirse? Bendiciones para todos, buenas noches y hasta la próxima clase. Edison. Amén. Sí, muy buenas noches. Espero que Dios les bendiga, continúe ayudando a cada uno de ustedes y que prospere de una forma muy especial en todo lo que enfrentan en estos días y que Dios nos ayude para seguir adelante. Gracias, hasta mañana. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Seguimos en contacto, hermano. Bendiciones. Amén. Muchas gracias igualmente. Dios bendiciones para Amén para todos. Amén.